Pérdicas fue un general de Alejandro Magno. Participó en la campaña macedonia contra el imperio aqueménida y tras la muerte del conquistador en el año 323 a.C., ascendió hasta convertirse en comandante supremo del ejército imperial, así como regente del medio hermano de Alejandro y sucesor intelectualmente discapacitado Filipo Arrideo. Fue el primero de los diádocos que luchó por el control del imperio macedonio, en sus intentos por establecer una base de poder y mantener el control del imperio. Logró ganarse como enemigos a generales muy importantes del ejército macedonio, incluidos Antípatro, Crátero y Antígono, que decidieron rebelarse contra el regente. En respuesta a esta formidable coalición y a una provocación de otro general, Ptolomeo, Pérdicas invadió Egipto, pero sus soldados se rebelaron y lo mataron cuando la invasión fracasó. Según Arriano, Pérdicas era hijo del noble macedonio Orentes, descendiente de los príncipes independientes de la provincia macedonia de Orestis. Si bien se desconoce su fecha real de nacimiento, parecería haber tenido una edad similar a la de Alejandro. Tenía un hermano llamado Alcetas y una hermana llamada Atalante, la cual se casó con Átalo. Como comandante de un batallón de la falange macedonia, Pérdicas se distinguió durante la conquista de Tebas en el año 335, donde resultó gravemente herido. Posteriormente, ocupó un importante mando en las campañas indias de Alejandro. En el año 324, en las nupcias celebradas en Susa, Pérdicas se casó con la hija del sátrapa de Media, un persa llamado Atrópates. Cuando Hefestión murió, inesperadamente, ese mismo año, Pérdicas fue nombrado su sucesor como comandante de la caballería y quiliarca real. Mientras Alejandro agonizaba en su cama, le dio su anillo a Pérdicas. Tras la muerte de Alejandro, el 11 de junio del año 323 en Babilonia, sus generales se reunieron para discutir sus próximos pasos. Pérdicas propuso que la decisión final se tomara hasta que la esposa de Alejandro, Roxana, que estaba embarazada, hubiera dado a luz. Si el recién nacido era un niño, Pérdicas propuso que el niño fuera elegido como nuevo rey. Esto significaba que Pérdicas sería el regente y el gobernante del imperio de Alejandro hasta que el niño tuviera edad suficiente para gobernar por su cuenta. A pesar de las dudas entre los demás generales, la mayoría aceptó la propuesta de Pérdicas. Sin embargo, el comandante de infantería Meleagro no estuvo de acuerdo con los planes de Pérdicas. Meleagro argumentó a favor del medio hermano de Alejandro, Arrideo, a quien consideraba el primero en la sucesión. La infantería apoyó esta propuesta con las tropas de Meleagro dispuestas a luchar a favor de Arrideo. A través de la partición de Babilonia, se llegó a un compromiso según el cual Pérdicas serviría como regente del imperio y comandante supremo del ejército imperial. Arrideo y el hijo no nacido de la esposa de Alejandro, Roxana, fueron reconocidos como reyes conjuntos. Si bien el general Crátero fue declarado oficialmente guardián de la familia real, Pérdicas ocupó este cargo, ya que los reyes conjuntos estaban con él en Babilonia. Pérdicas pronto se mostró intolerante con cualquier rival y actuando en nombre de los dos reyes, trató de mantener unido el imperio bajo su propia mano. La segunda esposa de Alejandro, Estátira, fue asesinada al parecer por Roxana y Pérdicas hizo arrestar y asesinar a Meleagro. La autoridad de Pérdicas como regente y su control sobre la familia real fueron inmediatamente cuestionados. Pérdicas nombró a Leónato, uno de los guardaespaldas de Alejandro, como sátrapa de la Frigia helespóntica en la costa occidental de Asia Menor. Sin embargo, en lugar de asumir ese cargo, Leónato navegó a Macedonia cuando la hermana de Alejandro, Cleopatra, viuda del rey Alejandro I del Épiro, le ofreció su mano. Al enterarse de esto, en la primavera del año 322, Pérdicas marchó con el ejército imperial hacia Asia Menor para reafirmar su dominio como regente.
Pérdicas ordenó a Leónato que compareciera ante él para ser juzgado por desobediencia, pero Leónato murió durante la guerra lamaica antes de que le llegara dicha orden. Aproximadamente al mismo tiempo, Sinane, la media hermana de Alejandro, arregló que su hija, Eurídice II, se casara con el rey conjunto Filipo Arrideo. Temeroso de la influencia de Sinane, Pérdicas ordenó a su hermano Alcetas que la asesinara. El descontento expresado por el ejército ante el plan de asesinarla y su respeto por Eurídice como miembro de la familia real persuadieron a Pérdicas no solo de perdonarle la vida, sino de aprobar el matrimonio con Filipo Arrideo. A pesar del matrimonio, Pérdicas siguió manteniendo firmemente el control de los asuntos de la familia real. Como regente y como comandante en jefe, Pérdicas consideraba fundamental consolidar el imperio de Alejandro. Un paso fundamental para lograrlo fue conquistar Capadocia, que permanecía bajo dominio persa. Sin embargo, Antígono, el sátrapa macedonio de Panfilia y Licia, no estaba dispuesto a apoyar a Pérdicas cuando en el año 322 Pérdicas invadió con éxito Capadocia. Posteriormente ordenó a Antígono que compareciera ante su corte. Antígono, por su parte, huyó a la corte de Antípatro en Macedonia. Para fortalecer su control sobre el imperio, Pérdicas acordó casarse con Nicea, la hija de Antípatro, el regente de Macedonia. Sin embargo, rompió el compromiso ese mismo año cuando Olimpia, la madre de Alejandro, le ofreció la mano de Cleopatra. Dada la discapacidad intelectual de Filipo Arrideo y la aceptación limitada del niño nacido de Roxana, debido a que ésta era persa, el matrimonio habría dado a Pérdicas un derecho como verdadero sucesor de Alejandro y no simplemente como regente. Como resultado de estos eventos y acciones, Pérdicas se ganó la animosidad de Antípatro, mientras que Antígono tenía motivos para temer a Pérdicas. Otro general, Crátero, también estaba descontento al ser ignorado por Pérdicas a pesar de su importante posición dentro del ejército cuando Alejandro estaba vivo. Entonces, Antípatro, Crátero y Antígono acordaron rebelarse contra Pérdicas. A finales del año 321, Pérdicas tenía la intención de enviar el cuerpo de Alejandro de regreso a Egas, en Macedonia, el lugar tradicional de entierro de la familia real. Arrideo fue elegido para escoltar el cuerpo de regreso a Macedonia. Sin embargo, cuando los restos de Alejandro pasaban por Siria, Ptolomeo, sátrapa de Egipto, pudo sobornar a la escolta y apoderarse del cuerpo. Ptolomeo llevó los restos de Alejandro de regreso a Egipto, donde fueron alojados en la ciudad de Menfis. Pérdicas consideró la acción de Ptolomeo como una provocación inaceptable y decidió invadir Egipto. Pérdicas marchó para atacar a Ptolomeo en Egipto, pero cuando llegó al afluente más oriental del Nilo, cerca de Pelucio, descubrió que el lado opuesto estaba guarnecido. En respuesta, marchó río arriba para encontrar un punto adecuado y poder cruzar, y pronto se encontró con un vado que conducía a las ciudades de Tanis y Ábaris al otro lado del Nilo. Sin embargo, un fuerte defendido por una fuerza egipcia conocida como la Muralla del Camello impidió su avance. Luego, Pérdicas ordenó a sus elefantes de guerra y a los escudos de plata que atacaran. Por parte del sátrapa egipcio, llegó un ejército más grande al mando del mismo Ptolomeo, negando a Pérdicas una victoria fácil. A pesar de esta desventaja, el ataque prosiguió, pero Pérdicas se vio abrumado y obligado a retirarse para intentar buscar otro cruce. Se encontraría con uno cerca de Menfis y decidió colocar a sus elefantes río arriba de este nuevo cruce para bloquear las corrientes que de otro modo arrastrarían a sus hombres y su caballería río abajo. Durante un tiempo esto funcionó, permitiendo que un contingente considerable del ejército de Pérdicas cruzara el río y llegara a una isla en su centro. Sin embargo,
los elefantes comenzaron a hundirse en el barro del lecho del río y las corrientes aumentaron rápidamente. Esto resultó ser un desastre para Pérdicas, ya que tuvo que abandonar el cruce, dejando gran parte de su infantería varada en la isla. Pérdicas no tuvo más remedio que retirar a sus hombres. La mayor parte de este contingente se ahogó al intentar regresar a la orilla oriental. Tras lo que hasta el momento había sido una campaña desastrosa, le siguió un motín entre los soldados de Pérdicas que estaban desanimados por su fracaso en lograr avances en Egipto. Pérdicas fue asesinado por sus oficiales Peitón, Antígenes y Seleuco en algún momento entre el año 321 o 320. Sus oficiales y el resto de su ejército desertaron a Ptolomeo, terminando de facto las intenciones de Pérdicas de gobernar el imperio de Alejandro Magno. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.